Mis amados hermanos, un gusto nuevamente estar con ustedes. Continuamos este tiempo de devocional y bueno, vamos a dejar este momento en las manos del Señor y le invito para que usted pueda inclinar su rostro, cerrar sus ojitos para orar ya. Padre, te damos gracias por este nuevo día, por este nuevo tiempo que tú nos regalas, mi Señor, de poder escuchar tu palabra. Padre eterno, yo te pido en el nombre de Jesús que hables a través de tu palabra y que cada tema, cada palabra, Señor, llegue al corazón, a la mente, al espíritu de cada persona que nos va a escuchar, Padre, y que tú, el propósito por el cual, Señor, va a ser enviada tu palabra, llegue, Señor, al corazón, a la mente, Señor, y pueda dar el fruto al tiempo, Señor, oportuno, en el nombre de Jesús, Padre. Te agradecemos, mi Dios, porque tú has sido bueno, sigues siendo bueno, tus planes son de bien para tus hijos, mi Señor. Y aquí estamos, Padre, dándote toda la gloria, honor, alabanza, el imperio, el poder, porque solo tú te lo mereces, mi Señor. Solo tú te lo mereces, Padre. Tú eres el creador de todas las cosas, del universo, todos nuestros cabellos están contados. Tú proteges nuestra vida, guardas, nos libras del mal, Señor. Y es por eso que te damos, mi Señor, toda adoración, toda alabanza, mi Dios, porque eres el único Padre eterno, bueno, y siempre serás bueno con tus hijos, mi Señor. Gracias por este tiempo, mi Señor Espíritu Santo. Habla, ministra al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Amén y amén. El tema que hemos estado viendo en estos días dice la victoria del temor de Dios. La victoria del temor de Dios, es decir, que cuando uno vive en el temor de Dios, siempre habrá buenos resultados, siempre habrá buenos resultados. Cuando uno es temeroso del Señor, se abstiene de ofenderle al Señor, cometiendo agravio, pecado, y procuramos vivir una vida en santidad, vivir una vida que le agrade al Señor. Veíamos qué es el temor de Dios y decíamos que el temor de Dios es cuando uno reconoce que es pecador, se arrepiente de esos pecados, le pide al Señor Jesucristo que entre al corazón, y sabemos que algún día estaremos dándole cuentas de todos nuestros actos. Y es decir, que si tenemos la conciencia de que en algún momento Dios nos tomará cuentas, tenemos temor para no cometer o no llevar esa vida que llevábamos antes, sino más bien caminar una vida en santidad, en justicia, obedeciendo a nuestro Padre eterno. Entonces el temor es eso, el temor es apartarnos del pecado, tener esa reverencia, honrar a nuestro Padre eterno y ir más allá, no solamente quedarnos ahí, sino que poder ser canales de bendición para poder compartir la palabra, la verdad a otras personas también. Decíamos también que cómo obteníamos el temor de Dios, y había muchos puntos en los cuales nosotros aprendimos a cómo obtenemos el temor de Dios, siendo sabios, siendo obedientes, dándole alabanza, dándole honor y muchas otras cosas más. Y el día de hoy vamos a seguir con ese tema, la victoria del temor de Dios. Y ahora vamos a ver cómo obtener la vida victoriosa en el temor de Dios. Ya hemos visto qué es el temor de Dios, cómo obtenemos ese temor, pero ahora, ¿cómo obtener esa victoria en el temor de Dios? Todos queremos ser victoriosos en todo lo que emprendamos en nuestras vidas espirituales, pues nadie quiere perder, y esto es obvio. Dice el apóstol Pablo: a la verdad todos corren en el estadio, pero solo uno se lleva el premio. Entonces Dios puso ese espíritu de competencia en el ser humano. Por eso es que cuando se organiza algún campeonato en cualquier deporte, en cualquier evento, todos desean participar para llevarse el mejor de los premios, el primer premio, ¿sí? Entonces a nadie le gusta perder, siempre a nadie le gusta fracasar, a pesar que el fracaso es parte del crecimiento, pero nosotros podemos prepararnos lo mejor posible para poder llegar al primer lugar. Y nosotros vemos muchos ejemplos de deportistas en nuestro país, de cómo han alcanzado, y en los últimos años ha sido muy lindo ver a tanto deportista ecuatoriano alcanzar logros. Pero ya yendo al ámbito espiritual, el mayor logro que uno puede alcanzar es conocer a Jesús y perseverar hasta el final. Porque la carrera del cristianismo, nuestra carrera en el Señor, es una maratón de toda la vida.
es una maratón de toda la vida. El mejor atleta, hablando físicamente, es un atleta keniano que está vivo y tiene 37 años y bate récords y bate récords. Y él mismo se pone esas metas de lograr ser mejor. Y nosotros en nuestro caminar cristiano deberíamos pensar así, ¿no es cierto? De ir de victoria en victoria, de victoria en victoria, romper nuestros propios récords. Ahí pongo un ejemplo tal vez. Si usted antes no oraba mucho, ya luego aprendió a orar unos 5 o 10 minutos, eso debe ir creciendo. A medida que avance el tiempo uno debe decir, no, es que ya no es suficiente el orar o leer la palabra unos 10 minutos nada más. Usted ya lo extiende a una media hora, luego lo extenderá a 1 hora, luego lo extenderá a 2 horas, 3, 4 horas, 5 horas en el día. Y eso será ir rompiendo sus propios récords, ir creciendo en el conocimiento de la palabra, en la intimidad con nuestro Padre Eterno. Y esa es la mejor de las victorias, porque cualquier victoria que uno tenga acá es terrenal. Algún día se acabará todos los trofeos, todas las medallas, todos los récords mundiales, todos los récords Guinness, todas las competencias, algún momento acabarán en esta tierra. Pero si nosotros perseveramos en esta carrera de la fe, en esta maratón de la fe, obtendremos el mejor premio. Que nuestro Padre Eterno nos reciba y nos diga, bienvenido a la eternidad. Será lo mejor que hayamos podido hacer en la tierra, perseverar hasta el final. Y esa es la victoria que tenemos asegurada, pero debemos ser fieles, ser perseverantes hasta el final. Dice, la victoria empieza y está centrada en vivir en el temor de Dios, es decir, reverenciándole, temiéndole, amándole, sirviéndole y andando en sus caminos diariamente. Los atletas seculares que se preparan para cualquier deporte, ellos llevan una vida disciplinada, estricta, en su alimentación, en su dormir, en su descanso, en todo, absolutamente todo, y más en su entrenamiento. Si un deportista de élite va y se come una hamburguesa, una salchipapa, eso le afecta y para recuperarse tendrá que trabajar mucho más. Y es por eso que ellos tienen sus preparadores físicos, sus entrenadores, sus nutricionistas, tienen absolutamente todo para que ellos puedan desenvolverse y especializarse y dar los mejores resultados. O sea, tienen lo mejor, a los mejores profesionales a su lado para alcanzar las metas. Acá dice que nosotros debemos ejercitarnos diariamente en la fe, diariamente, y esa es la disciplina que como hijos de Dios debemos tener. Si nosotros leemos de vez en cuando o solamente el domingo en la iglesia o cuando asistimos a un grupo de célula o cualquier grupo, o solamente esperamos el tiempo de que alguien nos predique o nos alimente espiritualmente, no sirve, porque nuestra vida espiritual debe ser constante, pero por nuestras propias decisiones, el querer como el hacer en nosotros. Y vamos y leemos la Biblia todos los días, leemos la Biblia. Nosotros comemos 3 veces al día, por lo general, y nos alimentamos, y eso nos da la energía, la proteína que necesitamos cada día. Pero si nosotros solamente nos alimentamos en nuestra área espiritual cuando tenemos tiempo, cuando nos sobre tiempo, o a veces en la semana ni una sola vez, solo el domingo, nosotros estaremos débiles espiritualmente. Y también si no oramos todos los días igual, sin oración y sin lectura de la palabra del Señor, estamos secos espiritualmente. O sea, si solo dependemos de que alguien nos predique, no. Debemos escuchar la voz de Dios a través de la palabra y expresar lo que hay en nuestro corazón también. Y así se lleva a una intimidad con Dios. Y esa es nuestra carrera diaria. Nuestra carrera diaria siempre. Alguien decía, nosotros como hijos de Dios no debemos tener vacaciones espirituales. Usted no deja de comer, al menos que esté en ayuno por algún motivo. Usted no deja de comer todos los días. Usted se alimenta porque necesita fuerzas
necesita caloría, proteína, vitamina, necesita todos los días. Entonces usted no deja de comer y dice, bueno, voy a comer solamente una vez a la semana y así pasaré siempre, toda mi vida. No hay cómo, porque se va a morir físicamente, se morirá. Pero eso sí lo hacemos espiritualmente. No, nosotros debemos aprender a leer la palabra, a orar siempre, 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 siempre. Ahí estaremos fortalecidos como un atleta, como un físico-culturista que está bien fortalecido, bien alimentado. Nosotros en el ámbito espiritual estamos llamados a hacer eso. Sin este tan necesario requisito, es imposible que vivamos una vida abundante y victoriosa en Cristo. En el ámbito natural, personas han perdido sus vidas trágicamente por no hacer caso a la advertencia divina al vivir pecaminosamente y al hablar palabras despectivas en contra de la santidad de Dios y su palabra. ¿Sí? En el ámbito espiritual, cuando uno es desobediente a los mandatos de Dios, cuando uno no le interesa, o conociendo a Dios o sin conocerle desobedece, es que cuando uno no conoce la palabra del Señor, por desconocimiento desobedece, no es que por ese desconocimiento Dios le va a permitir que no pague las consecuencias, ¿sí? No nos exime de recibir las consecuencias cuando fallamos conociendo o no conociendo la ley. Cuando uno va manejando un auto y se pasa un semáforo rojo, se pasa otro semáforo rojo, y él puede decir, no, es que desconozco la ley. Algún momento se va a chocar, sí o sí va a tener un accidente. Es decir, que saltarse la ley no le exime de las consecuencias. Lo propio es en el ámbito espiritual. Si usted no conoce la ley, pero hay una ley que dice que si la desobedecemos, vamos a obtener las consecuencias. Si una persona puede irse al último piso de un edificio y decir, yo no conozco la ley de gravedad, no me interesa la ley de gravedad, yo me voy a ir en contra de la ley de gravedad, y camina por ahí por el filo y dice, la ley de gravedad no existe, y da un paso al vacío. Obviamente dice, no conocía, ¿no? O quería ver si es verdad que existía una ley de gravedad. Va a caer al piso y va a morir. Ya, entonces, el conocer la ley de Dios, el conocer la palabra del Señor y desobedecerla, no nos exime de las consecuencias. Y acá le voy a dar algunos ejemplos. Los hijos que deshonran a los padres, se les resta la vida, se les disminuye la vida. Porque la promesa de Dios para los hijos es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien la vida y tengas largos días. Lo contrario sería, si no honramos a nuestros padres, no nos irá bien y tendremos pocos días. Y la palabra de Dios se cumple o se cumple. Entonces muchos jóvenes, muchas personas que deshonran a sus padres, mejor dicho, las personas que deshonran a sus padres, no les va bien en la vida y tienen pocos días. O sea, se les acorta la vida. Y en algún momento yo me hacía esta pregunta y esta inquietud y yo le decía, Señor, ¿por qué hay tanto mendigo? O mejor dicho, ¿por qué los mendigos que viven en esa situación? ¿Por qué viven? O sea, ¿qué hicieron? Algo deben haber hecho. Y el Señor ponía en mi corazón y me hacía entender que va por ese lado. O sea, ellos deshonraron a sus padres, maldijeron a sus padres, o a su vez sus padres le maldijeron a ellos. Y es por eso que en la vida no les ha ido bien y mueren jóvenes. Entonces mira que hasta dónde llegan las consecuencias de ser desobediente a los mandatos de Dios. Otro ejemplo, mire, dice, el que habla en contra del Espíritu Santo, dice, todo pecado es perdonado, pero el pecado de blasfemia en contra del Espíritu Santo no es perdonado. Entonces una persona puede decir, no, yo hablo lo que quiera, yo soy libre para hablar. Dios va a tomar en cuenta, muy en cuenta. Otro ejemplo, el maldecir a Israel. Dios le dio una promesa a Abraham, Isaac y a Jacob. Y les dijo, benditos los que les bendijeren, malditos los que le maldijeren, porque Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Y ese pacto se va a cumplir hasta el fin de los tiempos. Entonces, las personas que se atreven a maldecir a Israel, les va mal. Les va mal y por lo general Dios les quita la vida. Todos los pueblos, nosotros vemos todos los pueblos en el Antiguo Testamento,
que se han ido en contra del pueblo de Dios, ya no existen. Ya no existen porque Dios les cortó de raíz. Y ya no existen en la geografía, en el mapa, no existen. Otro ejemplo, el pecado sexual. Dice la palabra del Señor que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y es templo, o sea que debemos cuidarlo, alimentarlo bien y no darle al pecado. Por lo general, el pecado sexual. Si una persona desconoce, o sabiendo o no sabiendo, vive una vida sexual inmoral, digamos que hablando solo de un hijo de Dios. O sea, cuando uno es hijo de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces desobedece al mandato de cuidar y no caer en pecado sexual. Entonces puede vivir, claro que puede vivir, pero no le conviene porque dice la palabra que si alguien entrega su cuerpo al pecado, Dios destruirá su cuerpo. O sea, igual, si alguien desobedece, Dios va a mandar un juicio, le va a mandar una enfermedad o le va a hacer morir igual en temprana edad, joven. Y eso ocurre. Las estadísticas no mienten. Vaya a ver usted a qué edad muere un homosexual, una lesbiana, una persona que vive en fornicación, en adulterio. Son personas jóvenes. Entonces el desobedecer a Dios, el no tener temor a Dios, no nos da la victoria. Dice, ¿cuántas personas mueren a la temprana edad por haber vivido vidas depravadas, corruptas e inmorales? En el ámbito espiritual, muchos cristianos han experimentado derrotas profundas en sus vidas porque no hicieron caso a lo que está escrito, pensando que Dios pasaría por desapercibido al ellos ofrecer la excusa de que son cristianos y que Dios entiende sus debilidades. No es así. Cuando uno conoce de Dios, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, uno debe tener temor de Dios, porque sabíamos y sabemos que nuestra vida pasada no le agradaba a Dios y ahora queremos vivir una vida santa, pura, sin mancha. Entonces cuando uno, a pesar que conoce a Dios, a pesar que asiste a la iglesia y desobedece, igual las consecuencias le van a llegar. He tenido, digamos que las desagradables noticias de conocer a muchos jóvenes que algún momento estuvieron adelante ministrando al Señor, predicando su palabra, haciendo la obra, estando muy bien con el Señor, apartarse de los caminos del Señor. Pero Dios, que es tan misericordioso, tan bueno, a muchos de ellos les ha traído, pero en sus últimos días ya, porque han muerto jóvenes. Y Dios les da la oportunidad para que se pongan a cuentas en sus últimos días. Pero no es la voluntad de Dios que se acorten los días de sus hijos, sino que es por la desobediencia, por no tener temor de Dios, que se llega a esas consecuencias. Dice, pero en realidad viven vidas rebeldes sin temor de Dios alguno en sus vidas personales, en pecados ocultos y no confesados, con sus corazones saturados de las cosas del mundo. Y tales esperan que Dios les oiga en sus oraciones y que les prospere en lo que emprendan. Muchos cristianos creen que pueden vivir en el mundo y pueden vivir con Dios. No hay cómo. Mejor dicho, sí hay cómo hacerlo. O sea, vivir para el mundo y vivir para Dios. Pero dice la palabra que a los tibios Dios los vomita de su boca y es mejor ser frío o caliente, estar bien con Dios o no estar bien con Dios. Pero el que dice, no, es que yo sí a veces voy a la iglesia, sí tengo a veces tiempo para rezar, hacer las cosas, pero a veces estoy también en el mundo. Y creen que se puede jugar con Dios, pero con Dios no se puede jugar. Dios es celoso, Dios es amor, pero también es Dios justo. Y todo lo que se hace, escúchenme, mamá hermano, todo lo que se hace, dice que si nosotros damos un vaso de agua a un siervo de Dios, eso Dios lo graba y nos recompensa. ¿Sí? Si solo con dar un vaso de agua. Imagínense con actuar deliberadamente y pecar y dar rienda a gusto a la carne. Va a obtener su recompensa, pero también si usted hace las cosas para Dios, ora, vive en santidad, predica la palabra, lee la Biblia, es obediente, el fruto también va a llegar sí o sí. Entonces, absolutamente cada decisión que nosotros tomemos en la vida va a llegar su recompensa, su consecuencia. Por eso que nosotros debemos tener mucho temor en tomar malas decisiones. Más bien, vamos a verlo más luego, cómo podremos nosotros tomar buenas decisiones en el Señor. Dice
Hay muchísimos cristianos fieles y temerosos de Dios que viven en victoria en sus vidas espirituales y que disfrutan de una íntima comunión con Dios, porque observan, conocen y ponen en práctica su palabra y andan en sus caminos de acuerdo a lo que Dios estableció en cuanto a temerle y reverenciarle. Y así como hay cristianos que son desobedientes, también hay cristianos que son obedientes, que disfrutan esa vida abundante que Dios nos ofrece. Jesús dice, yo he venido para darles vida, no solo vida, tener una vida es linda, disfrutar de lo que Dios creó, servirle, estudiar, trabajar, hacer las cosas, como dice la palabra, decentemente y con orden, es bonito. Pero Jesús no se quedó solo allí, dijo, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Es decir, que no solamente Dios nos dará lo justo, dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Entonces Él nos va a dar mucho más, porque mire, cuando uno siembra cualquier especie de semilla, no va a cosechar solamente el mismo, no va a cosechar solamente, usted siembra una semilla de manzana, no va a cosechar una manzana, va a cosechar un árbol lleno de manzana. Y así es la vida espiritual. Uno siembra para justicia, siembra en amor, siembra en paciencia, le sirve a Dios. Todo eso va a cosechar, pero no al mismo nivel, va a cosechar multiplicado. Y igual lo contrario, si usted siembra maldad, falta de perdón, siembra pecado, va a cosechar igual multiplicado. Dice acá, aquí tenemos 3 tipos de personas, dice, escuchará esto, y usted identifíquese en cuál grupo está. 3 grupos de personas: el impío o el no salvo, que conoce a Dios. El impío es una persona que no quiere acercarse a Dios, o que también es ateo. O sea, impío no tiene piedad. Pongámosle aquí al ateo, o al que conoce, o al que sabe que existe un Dios, pero no quiere acercarse a Él. Ese es el primer grupo de personas, que por su necedad sus días son cortados. Por su necedad sus días son cortados. El segundo grupo dice el cristiano, que vive en derrota por no hacer caso al temor de Dios. Entonces el cristiano, podemos poner entre comillas, porque un verdadero cristiano es temeroso de Dios y procura servir, amar al Señor y cumplir sus mandatos. Entonces en este grupo entran muchos cristianos. Y la palabra del Señor nos dice que, Jesús nos dice que cuando sus discípulos le dijeron, ¿sabes qué? Podemos cortar la cizaña del trigo. Y Jesús dice, no, es necesario que crezca junto el trigo y la cizaña. Y es por eso que mucha gente dice, no, es que en la iglesia son así, son así, son así. Tal vez no somos perfectos todos, no somos, de hecho no somos perfectos todos. Tendremos nuestras luchas, pruebas, tentaciones, caídas, levantadas, pero la idea es que no volvamos a cometer lo mismo. O sea, que vivamos de victoria en victoria, como David, que ya no volvió a pecar en lo mismo, no se escucha que volvió a pecar en lo mismo. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos entender que tenemos la victoria, pero no pasa eso en todas las personas. Hay cristianos que piensan que pueden vivir una doble vida y pecando y pecando y pecando y pecando y pecando, y vienen a la iglesia, escuchan una palabra, también tal vez solamente se les remuerde la conciencia nada más, pero no se han arrepentido verdaderamente y siguen su vida. Entonces igual las consecuencias les llegará. Dice el cristiano que vive en derrota por no hacer caso al temor de Dios. Entonces el primer grupo era el impío o el ateo o el no salvo, que no conoce a Dios. El segundo grupo es el cristiano, entre comillas, que vive en derrota por no hacer caso al temor de Dios. Y el tercer grupo es el verdadero creyente en Cristo, que si lo ama y vive diariamente en el temor de Dios y recibe grandes victorias al hacerlo. Esa es la etapa ideal, que nosotros conozcamos al Señor y diariamente estemos en intimidad, estemos a cuentas con Dios y poder vivir de la abundancia que nos habla Jesús, que de esa vida y vida en abundancia, la victoria. No quiere decir que ya no tendremos problemas, ya todo está resuelto y no nos hace falta nada. Más bien quiere decir que en las circunstancias, en las aflicciones, en las tribulaciones, en los momentos difíciles, Dios va a estar con nosotros, respaldándonos, ayudándonos a salir de cualquier situación. No ocurre esto con el primer y el segundo grupo de personas. Dios no va a estar atento a su clamor, a sus peticiones.
no va a estar atento a a lo que les ocurra, porque ellos no son obedientes. Y es dura esta palabra, pero está en la palabra, dice que Dios no escucha a los pecadores. Nosotros como hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, ya a través de Jesús, el filtro es Jesús. Dios nos mira con otros ojos a los que somos obedientes, porque nos ha limpiado de nuestro pecado. Y en Cristo Jesús nos mira como justos, como santos, como redimidos, como nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y nos mira de diferente manera, no así con las otras personas que no le conocen o que aún conociéndole no son obedientes. Con nosotros Dios va a ser protector, proveedor, nos va a cuidar, etcétera, etcétera. No quiere decir que no tengamos problemas, sino que Dios va a estar siempre con nosotros, en cualquier circunstancia. ¿En qué grupo está usted? Usted tal vez es una persona que conoce a Dios, pero es desobediente. O que no conoce a Dios, o que tal vez es ateo, no cree en Dios. O usted es una persona, un fiel creyente que procura hacer las cosas que Dios le está pidiendo. O sea, de crecer y de crecer y de crecer, de tener temor de Dios todos los días. Usted responde a esa pregunta. Dice, ahora vamos a ver, ¿qué victorias tendremos de parte del Señor al temerle? Vamos a ver las victorias que tendremos de parte del Señor al tener temor de Él. Y dice, tendremos la bondad del Señor. Yo les voy a ir leyendo muchos versículos. Usted, si desea, apúntele todas las citas bíblicas para que lo pueda leer. Y si no, también puede repasar nuevamente el video para que pueda escuchar. Dice, tendremos la bondad del Señor. Salmos 31, 19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Cuán grande es tu bondad, dice. Y bondad significa que Dios es bueno. O sea, Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es misericordioso, Dios nos ama, nos cuidará, nos dará la provisión, todo lo que usted desee, porque Dios es bueno. Y es así, Dios es bueno, es su naturaleza, Dios ser bueno. Entonces Dios va a pelear por usted cuando tenga alguna circunstancia difícil. Dios le va a proveer, Dios le dará seguridad de que usted es salvo y de que está con usted toda la vida. Dios le va a dar paz en el corazón a pesar de cualquier cosa. Usted tendrá paz en el corazón. No es lo mismo, mire, las personas que viven en el mundo no conocen a Dios. Se afligen, tienen ansiedad, tienen desesperación, preocupaciones. Y la enfermedad, es cierto que está de moda, es el estrés y la preocupación y la preocupación. Con un hijo de Dios no debe suceder eso. Nosotros como hijos de Dios deberíamos vivir en paz. Dice el apóstol, dice que cada día tiene su propio afán. No deberíamos preocuparnos qué pasará en el futuro y preocuparnos por lo que pasó y estar preocupados por todo. No. Cada día tiene su propio afán, pero dentro de eso tenemos paz en el corazón. Y eso es la bondad de Dios, que Dios siempre va a estar pendiente de nosotros, va a estar cuidándonos. Un padre responsable físico, él provee a su hijo, le da para sus pasajes, le da para su colación, le da para su alimentación, le da su vestido, le da su calzado, le atienden todo en su salud, lo que sea, un padre lo hace. ¿Cuánto más nuestro Padre eterno va a estar siempre pendiente de nosotros, porque Él es bueno? Dice otra victoria que tendremos de parte del Señor, dice, tendremos la confirmación de la palabra del Señor. Salmo 119, 38. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. ¿Sí? Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Sabe que a veces usted tendrá que tomar decisiones importantes, como la más importante, conocer a Jesús como su Salvador. Otra decisión, seguir una carrera en el ámbito académico. Usted como joven o desea estudiar, usted pídale una dirección al Señor, pídale una guía, Espíritu Santo, dígale que le ayude. Y Dios está más interesado en ayudarnos a nosotros que nosotros mismos. Entonces Dios nos va a dirigir, nos va a abrir puertas, nos va a decir esto.
y nosotros tendremos paz y tomaremos las mejores decisiones. Si usted quiere emprender un negocio, una empresa, y tal vez está dudando y no sabe, y le pide a Dios, Dios le va a ayudar y le va a confirmar que eso es así. Usted desea casarse, la segunda decisión más importante después de aceptar a Jesús de nuestra salvación es el matrimonio. Usted desea servirle a Dios, usted le pide, ¿no es cierto?, dirección a Dios y le dice, Señor, sabes que yo quisiera tener una persona que contigo sirvamos, mejor dicho, conjuntamente sirvamos al Señor, que tengamos temor, que crezcamos y que caminemos juntos hasta el final contigo, Señor. Entonces Dios le va a guiar, Dios le va a poner sabiduría, va a poner a la persona indicada. Entonces dice que Dios va a confirmar, dice, cuando nosotros tengamos alguna decisión, Dios nos va a confirmar, nos va a guiar a tomar las decisiones más adecuadas, que sabe Dios que va a ser de beneficio, de bendición para nosotros. Dice, otra victoria que tendremos de parte del Señor es que tendremos comunión íntima con el Señor. Tendremos comunión íntima con el Señor. Dice Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos le hará conocer su pacto. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él tenía intimidad con Dios primero, pero esa intimidad Él lo hacía evidente en sus 12 discípulos, reflejaba esa intimidad con sus 12 discípulos, y a sus 12 discípulos les revelaba las verdades, las parábolas, a ellos les enseñaba, o delante de ellos hacía milagros, y era una intimidad tal que ellos, los discípulos, aprendieron a hacer lo que Jesús hacía. Entonces no a todos les es revelado los misterios o lo que Dios tiene exclusivamente para los que le temen. Dice que Dios nos hará conocer cosas grandes y ocultas que no conocemos. Entonces si usted desea ir más allá en el ámbito espiritual, tengamos temor de Dios, tengamos intimidad con Dios, y Dios nos va a revelar su palabra. No todos entienden, porque alguien puede leer la palabra rápido, desesperado, sin poner atención, pero alguien puede leer muy pausadamente, puede decirle, Señor, ¿qué significa esto? Y va y consulta libros o el original en el idioma hebreo o griego, y Dios le va a hablar de diferente manera. No es lo mismo una persona que no se preocupa como debe ser, que otra persona que sí quiere intimidad con Dios. A los que tenemos intimidad con Dios, el Señor nos va a revelar muchas cosas. Otra victoria que tendremos al tener temor de Dios, dice, tendremos la protección del Señor. Salmos 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34:7. Entonces, cuando usted sale de su casa, uno debe pedir la protección de Dios. Decir, Señor, yo sé que tu ángel me va a acompañar porque yo te temo. Y sale de su casa, va a su trabajo, va a sus estudios, donde quiera, el ángel de Jehová le va a acompañar, lo propio a sus hijos, lo propio a su esposa, porque si su hogar todos temen a Dios, Dios no miente, y Dios va a enviar a su ángel para que nos proteja, nos guarde, nos cuide, nos dé todo lo que necesitamos en protección. Entonces, mire, no todos tienen esa protección. La gente que no tiene temor de Dios sale como que no pasara nada y hago lo que me corresponde y nada. En el ámbito espiritual existe una lucha todos los días del reino de Dios, en lucha con el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, y es el reino de las tinieblas. En el reino de las tinieblas no hay amor, en el reino de las tinieblas no hay comprensión, no hay paciencia, nada. Tiran a matar, tiran a robar, tiran a destruir, sin misericordia, sin piedad, sin espera. Entonces imagínense uno tener o salir de su casa sin la cobertura de Dios, sin la protección de Dios. Difícil, terrible sin estar con la protección de Dios. Pero mientras tengamos temor de Dios, tenemos nosotros
O le podemos pedir a Dios esa protección. Cuando salgamos de nuestra casa, decir, Señor, protégeme. Y Dios nos va a proteger. Otro beneficio cuando tenemos temor de Dios, o cómo podemos vivir en el temor del Señor, dice, tendremos la vigilancia, y va de la mano con lo que leíamos antes, ¿no? Tendremos la vigilancia del Señor. Salmos 33, 18. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y así como hay un ángel que nos aguarda, nos acampa, nos protege, dice que los que tememos a Dios, el ojo de Dios nos mira. De ahí podemos decir dos cosas: que no podemos esconder nada de Dios. O sea, si nosotros vamos por acá, donde quiera, dice, si subiremos al cielo, ahí estás tú. Si bajaremos, dice, a lo más profundo de la tierra, ahí estás tú, dice la palabra. No podemos escondernos de Dios. Entonces, si usted piensa que por ahí puede como se dice, echarse una canita al aire, no, Dios está mirando todo, absolutamente todo. Pero con los que tememos a Dios, o sea, Dios no está mirando solamente para ver lo que hacemos, sino para cuidarnos y guardarnos. Porque no solamente podemos decir que nos acompañe el ángel de Jehová que nos guarde, sino que podemos decir, Señor, manda muchos ángeles que nos guarden. Muchos ángeles, porque Dios está mirando. Y si Dios ve que algo puede sucedernos, más bien Dios nos cuida, nos guarda, Dios nos anticipa a lo que nos puede suceder. Otra victoria dice, tendremos todo provisto por el Señor. Tendremos todo provisto por el Señor. Salmos 34, 9 y 10 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. La provisión de Dios siempre llegará, siempre llegará, siempre llegará. En el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, dice que una viuda, el esposo le dejó endeudada y se quedó con 2 hijos. Ella no tenía para sustentar, menos para pagar deudas. Entonces viene el profeta Eliseo y esta viuda le dice, ¿sabes qué? Estoy endeudada, tengo 2 hijos, no sé qué hacer. Y el profeta le dice, ¿qué es lo que tienes en tu cocina? Le dice, solo un poco de aceite. Dice, ve y pide todas las ollas, todas las vasijas, todos los recipientes que puedas. Ve y pide a tus vecinos, a tus vecinas, ve y pide. Y ella no dudó, ella no dijo, ¿y para qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? No, ella fue porque tenía fe y creyó. El profeta sabía que era un hombre de Dios y fue y pidió todas las ollas, todas las vasijas, todo lo que pudo pidió. Y cuando ya estuvo lleno, no sé si en toda su casa alcanzaría o tendría que sacar afuera. Pero el profeta le dio la orden y le dice, ¿sabes? El aceite que tengas comienza a ponerle en las ollas. Y ella, no sé, tal vez tenía el aceite en una vasija de barro, no sé. Entonces comienza a regar y sucede el milagro. El aceite no se acababa. Ya llenaba una vasija, iba a la siguiente. Llenaba. No sé cuánto se demoraría, pero creo que se ha de haber demorado mucho tiempo. Porque dice que cuando ya llenó todas las vasijas, ya no había más. Y dijo, ya no hay más vasijas. Y el aceite ya cesó. O sea, ya se acabó. Pero dice que eso le alcanzó para pagar a sus deudores o a los deudores que dejó su esposo. Y le alcanzó para vivir ella y sus 2 hijos por el resto de su vida. Y usted póngase a pensar, ¿cuánto necesitaría usted para vivir el resto de su vida? Es muchísimo dinero. Y Dios proveyó para esa necesidad de esa persona, de esa viuda que creyó en la provisión de Dios. Ahora no digo que nos sentemos y ya no hagamos nada y esperemos solamente el milagro, no. Hay que esforzarnos, hay que trabajar, hay que lucharla. Y Dios nunca va a dejar de darnos la provisión. Nunca va a dejar de darnos la provisión porque es un Dios bueno. Entonces se abren puertas para trabajo, se abren puertas para empresas, se abren puertas para creatividad, se abren puertas. Sabe que Dios es creativo. Dios no está copiando algo de alguien. Nosotros a veces cogemos un modelo y ya nos gustan las copias. Recién salió la camiseta de la selección ecuatoriana y a muchas empresas copiaron nomás. Pero Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios
que siempre está creando. ¿Sabe que los científicos descubren, no sé, hace poco, no sé, hace qué tiempo, descubrieron que el universo se sigue extendiendo? O sea, no hay manera de saber hasta dónde termina el universo porque se sigue extendiendo. Nosotros como seres humanos, se dice que ya hemos llegado a la Luna. Estamos ahora descubriendo Marte, muchas cosas ya se saben de Marte. Se quiere hacer vuelos espaciales para que vayan turistas a Marte. Pero es nada, es poquito lo que el hombre puede hacer. Mientras tanto, el universo se sigue extendiendo. Y Dios sigue creando planetas, Dios sigue creando estrellas, Dios sigue creando galaxias. Y no se cansa porque es un Dios creativo. Entonces nosotros somos hijos de Dios y dice Dios que Dios nos hizo a imagen y semejanza. Entonces como Dios es un Dios creativo, nosotros somos creativos. No somos copia de nadie. Usted es único, usted es única. En la existencia de toda la historia de la humanidad no habrá, ni ha habido, ni hay una persona como usted, porque Dios nos hizo únicos. Dios conoce cuántas células tenemos, cuál es nuestro color de piel, nuestro color de ojos. Dios nos hizo así porque ya nos pensó y Dios es así. Entonces, nosotros siendo creativos, nosotros debemos pensar en ser cabeza, en estar arriba, o sea, en prestar a otras personas, o sea, ser bendición para otras personas. No solamente siempre depender de alguien. Si Dios nos hizo seres creativos, nosotros debemos aplicarlo eso a nuestra vida. No siempre vamos a estar dependiendo de conseguir un trabajo y siempre tambaleando en nuestra área laboral o financiera. Dios quiere que seamos cabeza. Otra victoria, tendremos nuestros días prolongados por el Señor. Proverbios 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Lo que les decía al principio. Los que son desobedientes no honran a sus padres, los que maldicen a Israel, los que caen en pecado sexual, etcétera, etcétera. Sus días serán acortados. Pero los que tienen temor de Dios, dice, se les aumentará los días. Se les aumentará los días. Mire, en el ámbito físico, igual les decía que un deportista de élite tiene que tener una disciplina muy rígida, muy radical. No saltarse esa disciplina. ¿Sabe cuál es nuestra disciplina en el ámbito espiritual? Alguien diría, ¿cuál es nuestro ejercicio espiritual? Porque una persona que desea llegar a lo más alto en su deporte favorito, en su competencia, tiene que esforzarse, cuidarse, sacrificar muchas cosas, sacrificar familia, su alimentación, su descanso, su propio entrenamiento. No puede saltarse nada. Entonces alguien dirá, ¿y cuál es nuestro ejercicio en el ámbito espiritual? Uno tiene que ser disciplinado en leer la palabra. Ese es nuestro ejercicio espiritual. Uno tiene que ser disciplinado en orar todos los días. Ese es un ejercicio espiritual. Uno tiene que ser disciplinado en asistir a la iglesia, en congregarse. Eso es un ejercicio espiritual. Si usted hace esas tres cosas, solamente esas tres cosas, usted va a vivir en victoria. Va a ser un hijo de Dios de élite en el ámbito espiritual. O sea, disciplina y disciplina y disciplina y disciplina. Dice acá, ¿no es cierto? Tendremos nuestros días prolongados, pero no solo porque usted acepta a Jesucristo y se sienta a esperar las promesas y los milagros. No, usted tiene que hacer su parte y Dios hace la suya. ¿Cuál es nuestro ejercicio espiritual? Orar, leer la palabra, congregarse, servirle al Señor, estar en algún ministerio, estar siempre activos en cualquier cosa que el Señor nos permita, siempre activos. Entonces, si hay algún hermano que necesita nuestra ayuda, le vamos a extender nuestra ayuda. Si hay algún hermano que está afligido, preocupado, extendámosle nuestra ayuda. Si hay algún necesitado y tenemos las posibilidades de ofrecerle nuestra ayuda económica, lo hacemos. Y vamos y predicamos el Evangelio a los que necesitan para que puedan conocer al Señor, conocer la verdad. Esos son ejercicios espirituales. Aparte de orar,
aparte de la palabra, aparte de ayunar también. El ayunar es otro ejercicio espiritual. Entonces, si hacemos estas cosas, nosotros seremos hombres y mujeres, hijos de Dios, con una disciplina espiritual. Una disciplina espiritual. Y así como un deportista se ejercita, es disciplinado en su deporte, nosotros vamos a ser disciplinados en lo que Dios nos ha pedido que hagamos también. Otra victoria dice, tendremos confianza en el Señor. Proverbios 14, 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Tal vez para nosotros es un poco difícil confiar en el hombre, ¿no? Usted no sé si usted le puede confiar todo a su esposo, a su esposa o a algún líder o a alguna persona de confianza que se dice, ¿no? Personas de confianza. Pero no sé si usted le puede contar todo. Usted puede ir confiado al trono de la gracia delante del Señor y contarle todo, absolutamente todo con lujo de detalle, decirle, Señor, así me siento, esta es mi preocupación, esto me ha pasado, esto siento, esto deseo. Dios lo sabe todo. Y tal vez alguien dirá, pero si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué le voy a contar? Porque es nuestro Padre, porque Él anhela y desea la intimidad con nosotros. Él desea que le contemos todo a nuestro Padre eterno, porque es nuestro Dios. Y usted con suma confianza puede contarle todo a nuestro Padre eterno. Y Él no es que nos va a juzgar y no va a decir, no, pero ¿qué haces? Porque normalmente un hombre podría pensar, ¿no? Aunque no nos diga, podría pensar, decir, pero ¿en qué anda este señor, este hermano? Dios no va a hacer eso. Dios nos va a dar palabra de vida, palabra de aliento, palabra de esperanza para levantarnos, porque dice la Biblia que cuando vino Jesús, no vino para condenar al mundo, sino para que seamos salvos por el sacrificio que Él lo hizo. Jesús vendrá por segunda vez, sí es verdad, ahí vendrá como juez, pero ya habiéndonos dado el tiempo adecuado para que podamos conocerle. Entonces usted puede contarle con confianza todo a Dios, con confianza todo a Dios, y Él no le va a señalar, no le va a apuntar, no le va a juzgar, no le va a decir, ¿qué hiciste? Quédate con las cosas que has hecho, no me digas nada. No, Dios sabe que si usted fuera a presentarse con el mejor profesional en el área de cualquier profesión, digamos un médico o un psicólogo, ¿no? O con el presidente de la república o con un asambleísta, con cualquier persona de importancia. Si usted tuviera una cita, usted se va bien bañado, bien presentado, puntualito, o puede llegar unos 10, 20, una media hora antes para estar esperando esa cita. Pero es un hombre, no deja de ser un hombre la persona que le va a atender. ¿Sabe qué? El Señor le está esperando las 24 horas del día, todos los días del año, porque somos sus hijos. Entonces usted puede ir confiadamente de madrugada, en pijama, en pantuflas. Usted puede ir confiadamente al trono de la gracia y contarle todo a nuestro Padre eterno. Porque Él es Dios. Con Él no tenemos que sacar cita. No tenemos que esperar un turno a los meses para ir recién. No. Con Él podemos, en este mismo instante donde usted está, puede irle y decirle, Señor, yo quiero que me escuches, por favor. Y Dios está atento. Dios está cuidando. Dios está esperando que nosotros derramemos nuestro corazón delante de su presencia. Él se siente a gusto, quiere que lo hagamos. Él está a gusto que le pidamos, pero también Él desea que le adoremos, que le alabemos y que reconozcamos quién es Dios. Otra victoria, tendremos confianza en el Señor. Bueno, si ya lo dijimos. Tendremos vida abundante por el Señor. Proverbios 14, 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Lo que ya hemos dicho. Una persona que tiene temor de Dios tiene vida. Una persona que no tiene temor de Dios va rumbo a la muerte. Entonces, en Deuteronomio Dios nos dice, te pongo la vida y te pongo la muerte. Te pongo la bendición y te pongo la maldición. Dice, escoge pues la vida. Nos recomienda Dios, dice, escoge la vida. Cualquier persona en su juicio cabal va a decir, yo escojo la vida, escojo la bendición. Pero una cosa es decirlo de labios para afuera y otra cosa es ponerlo por obra, ponerlo en práctica siempre. Porque podemos decirle, no, sí Señor, yo escojo la vida, pero vivo en pecado,
vivo en desobediencia, vivo en rebeldía, es solo de palabras para afuera lo que decimos. Nuestros hechos, nuestros actos demuestran si estamos diciéndole la verdad a Dios. Entonces, cuando uno tiene temor de Dios, vida, siempre vida. Sabe que en el ámbito físico el movimiento es vida. Por eso, hablando de los deportistas, ¿cierto? Ellos están siempre en movimiento, siempre practicando, siempre haciendo deporte. Y veía el otro día, veía una viejita que ya tenía 100 años y ella seguía corriendo porque toda su vida practicó el deporte y tenía movimiento en sus articulaciones, en sus músculos. Ella seguía teniendo movimiento. Claro que no corría como un profesional joven, sino que corría despacio, pero corría, a sus años corría. Entonces nosotros, mientras Dios nos dé la vida, nosotros hasta, si Dios nos regala la vida, podemos orar y podemos leer la palabra hasta bien viejitos. Y eso trae vida. Entonces, si leemos la palabra, no solamente un determinado tiempo, sino por el resto de nuestra vida, debemos hacerlo para tener vida. Entonces, Dios a su momento nos dará la edad adecuada y nos llevará a su presencia. Pero mientras podamos ejercitarnos, tenemos las facultades, ¿no es cierto?, mentales, tenemos nuestros 5 sentidos para poder leer y para poder orar delante de nuestro Padre Eterno. Hasta aquí voy a quedar con este tema, continuaremos en el próximo devocional. Yo quisiera que usted recapacite ahí un poquito, piense en qué áreas a usted le hace falta tener temor de Dios. Tal vez usted dice, es que me falta esto, no soy fiel con esto a Dios, o lo que sea. Usted dígale, Señor, ayúdame, y Dios está más interesado en ayudarnos. Lo hemos visto acá. Si usted tiene temor de Dios, todas estas victorias que hemos leído están a su favor. Si usted es temeroso de Dios, entonces tendrá la protección, la vigilancia, la provisión de Dios y todo lo que hemos leído. Usted tendrá confianza en decirle todo al Señor, tendrá vida en abundancia. Sus días serán prolongados. Y no se preocupe, cualquiera que sea su situación, si usted tiene temor de Dios, Dios le va a ayudar, le va a levantar. La idea es que no nos quedemos como estamos. O sea, que no nos demos por satisfechos ya hasta donde Dios nos ha traído y ya no querramos más. Decimos, ya listo, es suficiente con leer de vez en cuando la Biblia o con solo ir a escuchar la palabra en el culto y listo. No, y luego vivo nomás entre semana como quiera. No, es cuestión de esforzarse, de ser valiente, de leer, de estar en intimidad con Dios. Cuando uno tiene intimidad con Dios, la victoria está asegurada. La victoria está asegurada. No nos dará falta de ningún bien. Tendremos paz en nuestro corazón. Mira, la gente, yo les decía que están afanadas en sus cosas del mundo, pero no sienten paz, porque si una persona ya alcanzó un éxito y dice, sí puedo conseguir otro éxito y consigo otro éxito, pero éxitos terrenales, y no sienten paz en su corazón. Hay gente que dice, no, me voy de viaje, me voy de otro viaje, me voy de otro viaje, y creen que esa es la realización y que eso ya es lo máximo que podrían llegar a alcanzar en esta vida terrenal tal vez, pero para su eternidad no sirve. Yo le invito a que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar para terminar, ¿sí? Cierre sus ojitos ahí donde usted está. Padre, gracias te damos, mi Señor. Gracias te doy, mi Señor, por tu palabra, mi Dios. Gracias por darnos, mi Dios, el alimento espiritual, el maná del cielo, mi Dios, el que necesitamos día tras día, Padre. Y hemos visto, Padre, que así como en el ámbito natural se necesita disciplina, se necesita esfuerzo, dedicación, el cuidado, lo más delicado posible que se pueda para alcanzar la victoria en cualquier deporte, mi Señor. ¿Cuánto más debemos hacerlo, Padre, si queremos tener una vida espiritual en victoria, mi Señor? Tener esa disciplina, tener esa intimidad, tener esas ganas, mi Dios, de estar contigo, Señor, de querer más de ti, mi Dios, de querer crecer en ti, mi Señor. Y tu palabra nos ha dado tanta promesa, mi Señor, que tendremos tu protección, tendremos tu vigilancia, tu provisión. Nuestros días serán prolongados, Señor. Todo nos saldrá bien. Tendremos la confianza de contarte todas las cosas, mi Señor. Tendremos vida y vida en abundancia, dice tu palabra, mi Señor. Y lo creemos, mi Señor. Lo creemos, Padre eterno. Yo bendigo, mi Dios, a cada hermano, a cada hermana que nos está mirando, Señor. Y tal vez hay algunas personas que no
no te conocen. Yo también oro aún por ellos, mi Señor, que tu gracia y tu favor les alcance, Padre eterno, que el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, Padre, pueda llegar a sus espíritus, a sus mentes, a sus corazones, a todo su ser, y tú puedas, amado Espíritu de Dios, transformar sus vidas conforme a tu soberana voluntad, Padre de la gloria. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre eterno, por cada vida. Padre, si hay peticiones en el corazón de mis hermanos, en sus vidas, Señor, si hay necesidad, petición de provisión para sus hijos, Señor, en sus estudios, haz un milagro, abre las puertas, mi Señor. Creemos que tú eres nuestro Padre, Señor, y que como hijos tuyos tenemos temor de ti. Yo te pido que tú, Señor, bendigas, cuides, guardes, proveas, mi Dios, para cada petición, para cada necesidad en su hogar, Padre eterno. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, tal vez hay hermanos, hermanas en matrimonio que están tal vez pensando en separarse, creen que ya no hay solución. Mi Señor, haz un milagro, Señor. Haz un milagro, mi Señor, en sus hogares. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Que las mujeres respeten a sus esposos, que sus esposos amen a sus esposas. Reconciliación, amor, comprensión, paciencia, mi Dios, en sus matrimonios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si hay esposos o esposas que no te conocen, pero uno de ellos te conoce y el otro no, Padre, que ellos sean esos canales de bendición, instrumentos en tus manos, mi Señor, y que ellos puedan dar, Señor, ese testimonio de que son tus hijos. Más bien ellos, con su testimonio, con su amor, su paciencia, ellos puedan llevar, Señor, llevar a los pies de Cristo a sus cónyuges, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, mi Señor. Gracias, Padre. Si hay, Padre, necesidad en sus hijos también, si no te conocen, si tal vez no desean ir a conocerte o asistir a la iglesia y piensan que su juventud lo es todo y que tienen que disfrutar y viven separados de ti, Padre eterno, yo te pido que obres un milagro en sus corazones, Señor. En cada hogar, en cada hogar de mis hermanos, Padre, que tú obres un milagro en sus hijos y que ellos sean hijos de obediencia, hijos de fe, hijos que tienen temor de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que sobre todo nombre. Gracias, mi Señor. Si hay las peticiones de sanidad, de salud, Padre, por tu llaga fuimos nosotros curados, dice tu palabra, y lo creemos, mi Señor. Lo creemos para nuestras propias vidas, Padre. Tenemos temor de ti, Señor, y escuchamos y leímos en tu palabra que tú prolongas nuestros días porque tenemos temor de ti, Señor. Ato todo espíritu de enfermedad, todo espíritu inmundo, toda enfermedad misma que ha estado molestando a mis hermanos, y creemos, Señor, creemos que la promesa en Cristo Jesús, que estamos sanos, es para la vida de mis hermanos, mi Señor. Así lo creemos, mi Dios, en el nombre de Jesús en Nazaret, Padre. Y por sobre todo, mi Señor, por sobre todo en su área espiritual, yo te pido que tú obres, mi Dios, pongas hambre y sed de estar contigo, de estar en intimidad, de estar en victoria, Señor, de vivir como tú deseas en sus vidas, mi Señor, en temor de ti, Señor, en temor de ti, Padre de la gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Vidas espirituales en victoria, Señor, disciplinados en el ejercicio espiritual, Padre eterno, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, mi Señor. Y aquellas personas que nos miran y no conocen al Señor Jesús, yo les pido que puedan hacer esta oración. Si usted no conoce a Jesús como su Salvador, dice la palabra del Señor que todos hemos pecado y estamos lejos de Dios. Pero cuando una persona se arrepiente, acepta a Jesús y lo recibe como su Salvador, Jesús entra a vivir en su vida. Haga esta oración si usted no conoce al Señor. Repita conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra y reconozco que soy pecador, que no he tenido temor de ti, pero hoy me arrepiento y te acepto, mi Señor, como mi Salvador. Cámbiame, hazme la persona que tú quieres que sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo oro para finalizar. Gracias, mi Señor, por tu palabra, por cada hermano que te ha recibido ya como Salvador personal. Y yo te pido que esta bendición, mi Señor, repose sobre cada hermano que nos está mirando. Nuestros pastores, Rómulo Sánchez, Marcia Pozo, nuestros pastores de jóvenes, Raúl Pozo, Gabriela Villacrés, cada uno de nuestros líderes, nuestras esposas, esposos, hijos, toda nuestra familia extendida, Padre, en el nombre de Jesús, que esta bendición les alcance, Señor.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que el Señor alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Yo pongo tu nombre, mi Señor, sobre sus vidas, sus sueños, sus metas, sus anhelos, los que vayan conforme a tu voluntad, Padre. Que lo mejor del pan, del vino, del trigo, del aceite, siempre vaya con sus vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso al Señor, sí. Y nos despedimos, mis amados hermanos, hasta una próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.